Gloria Trevi, viernes 19 de noviembre de 1999. Las lágrimas se asomaron obstinadas en los ojos de Gloria Trevi. Un ligero temblor en los labios y el mentón revelaban su esfuerzo por hablar. Las palabras se le ahogaban en la garganta. A su alrededor, silencio y estupor. Decenas de reporteros, fotógrafos y fans no salían de la sorpresa que provocó la noticia que la cantante regiomontana acababa de dar. Me retiro de los escenarios. No más conciertos. La razón, su descubridor y representante Sergio Andrade, el hombre que la proyectó hacia la fama, se encontraba muy enfermo. Ninguno de los presentes sabía que en realidad Andrade no estaba enfermo. Menos imaginaban que se hallaban ante el inicio de una historia que hoy es drama y escándalo. Ese día, 13 de marzo de 1996, Gloria Trevi volvió a hablar con la prensa después de varios meses de silencio. Retomaba de una más de las esporádicas y enigmáticas desapariciones a las que tenían acostumbrados al público y a los periodistas. Era un reencuentro largamente esperado. Había ganas de verla, de oírla, de saber qué había hecho, de saber qué haría. No era para menos. ¿Acaso no se trataba de la máxima estrella del pop mexicano en los 90s? Musa de poetas, amiga de políticos e intelectuales, idolatrada por millones, el fenómeno más espectacular del show business nacional en los 90. El encuentro entre Gloria Trevi y los medios fue convocado en un salón del Hotel Marquis en la Ciudad de México. Ahí, ante la expectación general, apareció ella en su elemento, pez en un mar de cámaras, flashes, miradas, preguntas, gritos. Dueña de la situación, bromista e ingeniosa, polémica y seductora, respondió a todo lo que se le preguntó. Refrendó su propósito de ser presidenta de la República y expresó su indignación por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, ocurrida en junio de 1995. Con toda corrección política, consciente de la autoridad moral que había adquirido por sus posiciones progresistas frente a temas diversos, Gloria lamentó: México está llegando a un punto en el que casi no hay ley. Era la de siempre. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando de pronto se tornó seria y sin más preámbulo anunció su retiro. Ya solo realizaría 2 presentaciones de despedida, el 16 y el 17 de marzo en el Auditorio Nacional. Los fotógrafos interrumpieron su ir y venir. Los reporteros cesaron de disputarse el uso de la palabra. Los fans enmudecieron y hubo quien lloró. Conmovidos o azorados, todos oyeron a la cantante explicar: en diciembre pasado operaron al señor Andrade de un tumor canceroso que tenía cerca de la columna vertebral. Desgraciadamente tuvo que someterse a otra operación el 20 de febrero y va a tener que recibir tratamientos de quimioterapia. El diagnóstico está en veremos. Yo nada más quiero que comprendan un poquito, muchachos. Cuando empezaba mi carrera, el señor Andrade fue el único que creyó en mí. Si él me apoyó al principio de mi carrera, ahora yo debo apoyarlo a él en estos momentos. Ahorita se encuentra en reposo, descansando. Silencio. En torno al estrado, dispuesto para que Gloria hablara con la prensa, había 4 mujeres adolescentes, 2 a cada lado, ataviadas con gorra, blusa y pantalón. Eran algunas de las muchas que conformaban su equipo de trabajo. Hacían de todo. Realizaban labores administrativas, apoyaban en la producción de los espectáculos de Trevi, aseaban las oficinas y en ocasiones, como esa, formaban un cuerpo de seguridad para impedir que alguien se aproximara más de lo debido a la autora de Pelo Suelto. Eran las sexy guaruras, guapas, mal encaradas, mirada ausente, inmutables, antipáticas. Entre ellas estaba Guadalupe Carrasco, una morena espigada que antes de trabajar con Trevi había representado al estado de Guerrero en el concurso Señorita México 1995, donde la compositora regiomontana fue una de las amenizadoras. Ahí la conoció Guadalupe. Fue Gloria
quien la abordó y le invitó a realizar una audición para integrarse a una telenovela que le aseguró estaba a punto de grabar. «Necesitamos caras nuevas, chicas con talento», le dijo Trevi. «Si pasas la prueba, te vamos a capacitar para que entres a la telenovela». Lupita, como la llaman sus amigos, supuso que era la oportunidad de su vida y aceptó la invitación. Sergio Andrade le hizo la prueba, me pidió que cantara una canción de Gloria, que bailara. Después me pidió que actuara solicitando trabajo, primero como si fuera una indita y luego como si fuera una chava muy creída. Al final, Andrade le dijo que modelara en traje de baño, pero como no traía lo tuvo que hacer en ropa interior. Enseguida llamó a Gloria Trevi, quien había estado ausente durante la audición. «¿Cómo la viste?», preguntó Gloria Andrade. «Es como un diamante en bruto. Se le tiene que pulir, tenemos que trabajar con ella, pero tiene talento». Lupita no cabía de gusto. A los 19 años veía cumplirse un sueño que parecía remoto. Estaba que no lo creía. Yo no era fanática de Gloria, pero sí me gustaban sus canciones y admiraba lo que decía sobre la mujer y sobre la liberación femenina, y ahora tenía oportunidad de trabajar con ella. Tarde se dio cuenta dónde había caído. Poco después de ingresar al grupo, Andrade siguió un año de aislamiento, de maltratos, sistemáticos abusos, amenazas, chantajes. «¿Qué va a decir tu mamá si regresas a tu casa con las manos vacías? Promesas incumplidas de fama y dinero, el infierno». El día que Gloria anunció su retiro, Lupita Carrasco estuvo presente porque Sergio estaba contento con ella, se había portado bien. Las chicas del grupo que se portaban bien recibían como premio acompañar a Gloria y Sergio en distintas actividades públicas. Lo máximo era ir al cine. Caso contrario, se quedaban encerradas en una de las casas que la pareja habilitaba como oficinas o lugar de residencia. Lupita recuerda: «Cuando Gloria dijo que se retiraba, yo estaba ahí. Ese día me di cuenta de que era una superactriz. Lloró y hasta le hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe si se aliviaba Sergio, pero yo no creo que Sergio estuviera enfermo. La verdad, yo lo había visto muy sanito. Corría, jugaba básquetbol, pero estaba gordo. Cómo tragaba, comía de todo». Una vez Gloria Trevi le confió a Guadalupe que hacía algunos años, en efecto, Andrade fue intervenido quirúrgicamente en la columna vertebral, pero todo había salido bien. Más que con una presunta enfermedad de Andrade, sostiene Carrasco, el retiro de Gloria obedecía a otras razones. Sergio ya estaba muy cansado del ajetreo que tenía con Gloria. Dijo que quería tener vacaciones y que se iba a comprar una casa en la playa, en Zihuatanejo. Quería que Gloria se retirara, pero que el retiro fuera espectacular. ¿Y cómo hacerlo? Pues que ella dijera que esos eran sus últimos conciertos y que volvería si su manager se salvaba. Saben manejar muy bien eso. Pasado el momento de emotividad que desató el anuncio de su retiro, Gloria habló de su nuevo disco, Si me llevas contigo, el sexto de su carrera, todos editados por BMG Ariola. Después aseguró que en adelante solo haría televisión, una telenovela u otro tipo de programa. Dijo que aún no sabía si con Televisa o con Televisión Azteca. No están cerradas las opciones, estamos en un país libre. Yo soy una persona libre que no tengo contrato de matrimonio ni de exclusividad con nadie. Estamos en pláticas y escuchando propuestas. Lo cierto, según la versión divulgada posteriormente por TV Azteca, es que desde el 17 de octubre de 1995, Gloria Trevi y Sergio Andrade, como su representante, habían firmado un contrato con la televisora de Ricardo Salinas Pliego para producir y vender una telenovela de la cual se obligaba a entregar los primeros capítulos el 9 de noviembre. Según esa versión, la venta de la telenovela estaba condicionada a la compra por parte de la televisora de un programa especial sobre el calendario 1996 de la Trevi. En efecto, los días 5 y 6 de noviembre de 1995, los televidentes pudieron ver el especial en dos partes. Pero aquel 13 de marzo de 1996, nadie sabía nada de los acuerdos
entre Gloria Trevi, Sergio Andrade y TV Azteca, y ni reporteros ni fans imaginaban siquiera que durante la conferencia Sergio Andrade no estaba en su casa convaleciendo de las supuestas intervenciones quirúrgicas. En realidad, había permanecido en una calle atrás del hotel al volante de un Lincoln negro, uno de sus automóviles favoritos, el mismo auto en que se fue Gloria Trevi después del encuentro con los periodistas y que pasó a toda velocidad frente a los fans que esperaban poder saludarla a la autora de Zapatos Viejos. Sergio Andrade manejaba, pero nadie lo identificó. Se había puesto, recuerda Lupita, gorra y lentes para que no lo reconocieran. Donde manda capitán no gobierna marinero. Nunca, como en tiempos de Emilio Azcárraga Milmo, tuvo vigencia en Televisa esta regla no escrita, el principio del poder. La palabra del tigre era ley y resultaba casi imposible hacerlo cambiar de opinión o lograr que modificara decisiones ya tomadas. Ay del que se atreviera a contradecirlo. Por eso, al interior de la empresa causó sorpresa el retorno de Gloria Trevi a la televisora de San Ángel. Corría 1996, septiembre. Durante el último año y medio, la Trevi se había distanciado de la empresa que apoyó su nacimiento artístico. Incluso en distintos momentos llegó a criticar a Televisa. Más aún, venía de algo más que un flirteo con Televisión Azteca. Tiempo atrás, Gloria y Sergio Andrade, su representante, habían tenido diferencias con varios directivos de Televisa y una fuerte discusión con don Emilio, lo que derivó en la interrupción de la relación profesional. Ahora la hija pródiga regresaba, y por la puerta grande, con un contrato por $8 millones para hacer 4 telenovelas, 6 películas y conducir el programa XETU Remix, en horario estelar. Retirada de los escenarios a causa de una presunta enfermedad de Sergio Andrade, su reaparición en la pantalla chica no podía darse en mejores condiciones. ¿Cómo convenció Sergio Andrade a Azcárraga Milmo para que aceptara el regreso de su representada a la televisora de San Ángel? El apellido Andrade no era desconocido para el Tigre, presidente y accionista mayoritario del consorcio. Eduardo, hermano mayor de Sergio y actual senador por el PRI, se había desempeñado como comentarista deportivo en la televisora, y el mismo Sergio había sido representante, director artístico, compositor, arreglista y productor de distintos grupos y artistas que formaban parte del elenco de Televisa: Boquitas Pintadas, Yuri, Guarachín y Guarachón, Cristal, Gaby, Lucero, por mencionar algunos. Figuras emblemáticas de la televisora como Verónica Castro o Thalía se sintieron traicionadas. Parecía que para lograr el reconocimiento en casa era necesario irse a coquetear con la competencia. Hicieron de tripas corazón. XETU Remix estaba concebido como una versión actualizada del programa homónimo que en los 80 condujo René Casados. Fue entonces cuando un lema simplón alcanzó el rango de frase célebre: sonríe y la fuerza estará contigo. En su nueva edición, XETU Remix fue pensado para que lo condujera Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló. Era un proyecto ambicioso. El equipo de producción estaba conformado por 300 personas y era encabezado por Reinaldo López. Llevaban meses trabajando en la preparación del programa cuando fueron llamados por Emilio Azcárraga Milmo, quien ordenó: no lo va a conducir Claudio Yarto, sino Gloria Trevi. El coordinador artístico de la producción, quien prefiere mantener su nombre en el anonimato, no olvida la contrariedad que les produjo la orden. Preparar un programa de televisión implica muchas cosas, no es enchilame otra gorda. Estaba planeado de un modo, pensando en Claudio Yarto. Llevábamos 6 meses de trabajo y de repente, a punto de salir al aire, nos incrustan a Gloria Trevi y nos descomponen todo el esquema. Donde manda capitán, no gobierna marinero. La primera pregunta que Sergio Andrade hizo al productor de XETU Remix fue: ¿quién va a tratar directamente con Gloria? Porque ella no habla con nadie a menos que sea alguien asignado de antemano.
Fueron asignadas 3 personas: Reinaldo López, Susana Rodríguez, productora asociada, y el coordinador artístico. Desde ese momento me convierto en la nana de Gloria Trevi. Yo era el que más tenía que tratar con ella. A pesar de todo, estaba feliz. Tenía mi Barbie de tamaño natural y el presupuesto más grande que Televisa le había dado a una producción. $8 millones, aparte de los 8 millones que costó el contrato de la señora. Yo le podía comprar lo que quisiera: botas, vestidos, todo. Por eso digo que tenía mi Barbie de tamaño natural. ¿Quién podía darse ese lujo? El retorno de Gloria Trevi a Televisa se hizo público el 13 de septiembre en una conferencia con la prensa. Si en marzo la cantante conmovió a los reporteros cuando anunció su retiro, en esta ocasión la cuestionaron insistentemente por su retorno al feudo de Azcárraga-Milmo. Si el volver a Televisa significa ser retrógrada, estoy feliz de ser parte de una empresa que todo el mundo critica por sus programas, pues significa que los ven. No temo al fracaso y sé que no voy a arrepentirme. Las ventajas que me da Televisa: una mayor proyección internacional, una mayor rapidez de producción de programas y un mayor número de público para comunicarme con la gente. Sigo siendo la Gloria de la raza. Cuando era inminente el arreglo entre Gloria Trevi y Televisa, Televisión Azteca dio a conocer los compromisos que la autora de Doctor Psiquiatra había adquirido primero con la televisora de Ricardo Salinas Pliego. En el programa Ventaneando, conducido por Patti Chapoy, fueron difundidas imágenes tomadas en el momento de la firma de contratos. Ahí se veía todos sonrientes a Gloria Trevi, Ricardo Salinas, Patricia Chapoy y Sergio Andrade. Cuando se les fue de las manos una de sus contrataciones más preciadas, en TV Azteca calificaron a la cantante como una persona que miente y se vende al mejor postor. Chapoy fue tajante: Gloria Trevi perdió la libertad, la valentía y la supuesta independencia que tanto presumió durante tantos años, y acabó siendo un borreguito como el de sus canciones, pero en otro canal. De esta manera, la regiomontana quedaba situada en la línea de fuego entre Televisa y Televisión Azteca. El lunes 16 de septiembre empezaron las transmisiones de XETU Remix. A las 8:30 horas en el Canal 2 se oyó una voz de motivador profesional. Desde el espacio cibernético desciende para todos ustedes una estrella divina, rockera, talentosa y única, nuestra cósmica campeona, diosa tecnosensual, Gloria Trevi. 15 minutos antes de salir al aire, todavía en los camerinos, inesperadamente se escuchó a Sergio Andrade arremeter contra su pupila: tú no eres nadie, tú no vales nada, ¿quién eres tú sin mí? Poco después, Gloria Trevi aparecía ante las cámaras, montada en un arnés, sujeta por un cable de acero sobre el set, gritando y sonriendo. Cuando Gloria Trevi regresó a Televisa para conducir XETU Remix, entre septiembre de 1996 y enero de 1997, hizo todo lo que se le dio la gana. Bueno, casi todo. Lo único que se le impidió fue utilizar material fecal en los concursos que realizaba en el programa. Era demasiado. De ahí en fuera no tuvo límites. Pocas figuras han disfrutado del apoyo y las condiciones de trabajo que a ella le dieron en la empresa de la familia Azcárraga. No obstante, el fracaso de XETU Remix fue rotundo. A los responsables de la producción del programa no les fue fácil lidiar con esa diva voluble y caprichosa que nada tenía que ver con la chava alivianada y buena onda que conocía el público. Quiten esto, pongan aquello, cambien a fulano, que venga sutana, no quiero, no me gusta, mejor así. Aunque a decir verdad, era Sergio Andrade el que hablaba por boca de Gloria. Regularmente efectuaban reuniones con el equipo de producción para evaluar el programa, corregir errores y hacer nuevas propuestas. Ahí Andrade era una avalancha de ideas, unas muy buenas, otras no tanto, y algunas de plano irrealizables, pero todas estaban marcadas por el talante provocador de quien llegó a ser considerado el rey Midas de la industria musical mexicana desde principios de los 80.
En esas reuniones, Gloria Trevi simplemente secundaba cada palabra de su representante. En una ocasión, Andrade pidió autorización a altos directivos de la empresa para que la Trevi apareciera en pantalla con una máscara de Carlos Salinas. Eran los días en que sucedían una tras otra las noticias en torno al expresidente y su célebre hermano incómodo que conmovían a la opinión pública. Se le autorizó. Total, en esos días ya cualquiera podía criticar o ridiculizar a Salinas. El encargado de la coordinación artística de XETU Remix no lo olvida. Ese día oscurecimos todo el foro y sale Gloria con aquella máscara orejona. Solo se veía su sombra. Dice, ¿qué onda, raza? De pronto se ilumina el foro, Gloria se quita la máscara de Salinas y nos damos cuenta que abajo traía la del doctor Zedillo. Nos dio el infarto. ¿Cómo escondes a la mujer cuando la tienes en medio de 12 cámaras enfocándola? Gloria Trevi con una máscara de Ernesto Zedillo en cadena nacional por el canal más visto de la televisión mexicana y en horario estelar. A pesar de la manga ancha que tenían Trevi y Andrade, en esa ocasión tuvo que intervenir Alberto Ciorana, vicepresidente de programación de Televisa. Advirtió, no quiero que se repita nunca más un programa de esos ni por equivocación. Con la recontratación de Gloria Trevi, Televisa arrebataba a Televisión Azteca una mina de oro. Vendía cientos de miles de copias de sus discos, sus películas rompían récords de taquilla, sus calendarios volaban de los puestos de periódicos, sus conciertos tenían llenos asegurados. Era una inversión atractiva. De los $8 millones que Televisa ofreció a Gloria Trevi por sus servicios, le entregó 3 al momento de la firma del contrato. La venta de publicidad durante la transmisión del programa, además de la comercialización de las telenovelas y las películas que se comprometía a hacer, garantizaban al consorcio no solo la pronta recuperación de la inversión, sino la obtención de grandes utilidades. No fue así. En opinión de un integrante del equipo de producción de XETU Remix, varios factores fueron decisivos para el fracaso del programa. El horario de transmisión, la imagen demasiado agresiva que proyectaba Gloria Trevi en las primeras emisiones, así como el desorden derivado de los continuos y arbitrarios cambios que promovía Andrade, pero sobre todo afectaba la anómala y tormentosa relación que imperaba entre Sergio Andrade, Gloria Trevi y sus asistentes más cercanas, las hermanas Carla y Katia de la Cuesta. Nos programaron de 8 a 9 de la noche. No encajábamos en el horario de los jóvenes ni de los viejos. En ese horario nos vieron las mamás de los jóvenes que no estaban de acuerdo con Gloria y todos los días teníamos llamadas de provida. Decían unas cosas. En mi vida he oído cosas como los que dejaban grabadas los de Provida en las contestadoras de nuestras oficinas. A mi saber y gobierno, el horario ideal para un programa totalmente dinámico era de 7 a 8 de la noche. Entonces tuvimos que quitarle todo lo agresivo a su imagen, hacerla más soft, lavarle la cara, alaciarle el pelo, la acercamos al público. El programa empezó a subir de rating, pero con lo que no podíamos era con la situación estresante, espantosa que se vivía adentro. No hablaban con nadie, pero se bronqueaban con todo mundo, con las maquillistas, con los peinadores, o entraba yo al camerino donde Gloria llevaba horas encerrada y todavía no se arreglaba. O Sergio se dedicaba a molestarla, a insultarla. Un día ya la tenía yo maquillada y llega Sergio y le da 2 bofetones. Y es cuando dices, oye, no me la desarmes, ahorita que estamos a punto de salir al aire. Si quieres, suénatela después del programa, pero no ahorita. Yo creo que así la motivaba para que saliera la Gloria Trevi que todos conocíamos, o sea, se crecía al castigo. Los lunes había en XETU Remix un concurso en el que los participantes aparecían sentados en sendos columpios que colgaban del techo del foro sobre una enorme tina llena de agua. Cada uno de los concursantes tenía que responder preguntas diversas que la cantante les hacía. Si la respuesta era correcta, caían del techo premios. Si era incorrecta, se castigaba a los concursantes soltándolos sobre la tina o dejándolos caer en la cabeza leche con cereal, chocolate y otras sustancias que visualmente causaban repugnancia.
Los problemas se agudizaron, recuerda el coordinador artístico de XETU Remix, cuando Sergio Andrade pidió que a los concursantes realmente les tiráramos excremento, vómito y orines sobre la cabeza. Digo, las cosas por su nombre. Así era. La razón que dio Sergio para pedir eso fue que regalábamos muy buenos premios. Por suerte los directivos le dijeron que no. Y es que ya era demasiado. Sergio se enojó, empezaron las broncas, dejó de asistir al foro. Antes de empezar el programa, que era en vivo, hablaba por teléfono celular con Gloria y si él no autorizaba algo, ella simplemente no lo hacía. La situación se le estaba yendo de las manos a Televisa, pero además resultaba inexplicable que Andrade contribuyera de ese modo a demoler la que era su obra maestra. ¿Por qué no intervenían los directivos de la empresa? Yo creo que su posición fue la de ahogar al niño que les había sido malcriado. El programa era de ellos, hacían lo que les venía en gana. Tal vez la empresa optó por dejar que se acabaran de hundir con el proyecto. Cuando XETU Remix ya no dio más de sí, Andrade decidió que Gloria lo dejara. Pero en la lógica de si no eres mía no serás de nadie, también exigieron que nadie más ocupara el lugar de la cantante regiomontana, porque sin Gloria Trevi no hay XETU Remix, dijeron. Para entonces, Emilio Azcárraga Milmo, quien había abierto la puerta de Televisa para el regreso de la Trevi, no tomaba cartas en el asunto. Le habían detectado un cáncer avanzado y se encontraba ocupado preparando el terreno para ser relevado al frente de Televisa por su hijo Emilio Azcárraga Llán. La última transmisión de XETU Remix fue el 6 de enero de 1998. Azcárraga Milmo murió en marzo de ese año. 1967, Sergio Gustavo Andrade Sánchez cursa el 6º año de primaria. Es regordete y bajito, más serio y tranquilo que el resto de sus compañeros, huraño, nada violento. En la escuela no participa de los juegos rudos de sus condiscípulos. De hecho, estos lo agarran de su puerquito, abusivos. Pero lo que distingue al niño Andrade no es su fragilidad, sino su excepcional inteligencia. Es un chico listo y bien portado, siempre limpio, el más aplicado, el de mejores calificaciones, el que gana cuanto concurso de conocimiento y aprovechamiento se realiza. Es el orgullo de la escuela, el ejemplo a seguir. Los profesores no le regatean elogios que él recibe con justificada petulancia. Es el mejor, ¿no? Si se le pregunta a qué se dedicará cuando sea grande, él responde con acentuada convicción: voy a ser presidente de la República. Agustín Cerón, que quiere ser doctor para curar el cáncer, no duda en que su amigo Sergio cumplirá su propósito. Andrade culmina su brillante paso por la escuela con la obtención de un lugar en la Ruta Hidalgo, el reconocimiento que se da a los mejores alumnos egresados de 6º año en todo el país. El premio consiste en visitar las ciudades que recorrió Miguel Hidalgo y Costilla en su lucha por la independencia. Antes de iniciar su recorrido, los premiados son recibidos por el presidente en Palacio Nacional. Ahí tienen el privilegio de estrechar la mano de Gustavo Díaz Ordaz. Tal vez un día sea el presidente Sergio Andrade quien estreche la mano de otros niños que, como él, serán promesa y esperanza para la patria. México, creo en ti. 1999, Agustín Cerón no es médico, pero es cirujano dentista. Tiene un consultorio en la colonia San José Insurgentes. Hace más de 3 décadas que fue condiscípulo y amigo de Sergio Andrade. Lo conoció en 5º de primaria. Recuerdo perfectamente el día que entró porque venía de otra escuela. Ya llevábamos un mes de clases y no había banca para él. Su hermano Eduardo, que era mucho más grande que nosotros, le llevó una de otro salón. Sergio hablaba mucho de Eduardo. Él era como su padre. Nunca supe nada de su papá. También hablaba de su mamá, que era una señora muy seria, muy enérgica. Me daba miedo. Sergio y yo siempre nos juntábamos en el recreo porque yo tampoco me identificaba con los demás niños. Desde que salieron de la primaria, Agustín le perdió la pista a su amigo. No obstante, seguía creyendo que en cualquier momento aparecería haciendo una brillante carrera política. Volvió a saber de él por la televisión. No era político, sino uno de los más exitosos productores musicales de los 80.
Más tarde supo de sus triunfos como representante de Gloria Trevi. Una vez lo mandó a saludar con un amigo común. Andrade dijo no recordarlo, se le habían subido los humos. 1985. Una máquina que produce y compone temas, así describe una reportera de la revista TV y Novelas a Sergio Andrade, a quien entrevista con motivo de la aparición de su primer disco, en el cual debuta como cantante. Desde 1981 Andrade se ha dedicado a ser artistas, a producir, escribir canciones y arreglos para ellos, pero ya se cansó de hacer concesiones, de grabar a gente de plástico, a cantantes que los tomas y los inventas a la hora de producirlos. Tú lo sabes, le dice a la reportera, en un estudio se hacen maravillas. Ahora quiere cantar sus propias canciones. Al escribir Tiempos Mejores, una canción de optimismo frente a las calamidades que azotan a la humanidad, ganadora del festival O Tiempos de Yuri, se ha percatado de que puede dejar de ser egoísta y olvidarme de los problemas internos de una pareja para preocuparme más por el mundo. Hay un punto que la reportera no quiere dejar de lado durante la entrevista. Corren rumores de que Sergio Andrade seduce, maltrata y explota a jovencitas. Él toma al toro por los cuernos. El año pasado hubo una ola de comentarios que se desataron en torno a mí, que yo ni siquiera imaginaba. Se me llamó desde explotador hasta pervertidor de menores, y pensé que las cosas por su propio peso caen, que si soy así, el tiempo lo dirá, que si no lo soy, igual. Es 1985. 1992. Sergio Andrade es el envidiado representante, productor y arreglista de Gloria Trevi. Con poco más de 2 años de carrera, la cantante regiomontana está en los cuernos de la luna. No hay quien le haga sombra, sus canciones entusiasman, legiones la idolatran o irritan. Es una minoría vociferante la que protesta, pero no pasan desapercibidas. No se parece a ninguna otra surgida del seno de la gran industria musical mexicana. Habla sin tapujos de política, de religión. Su nombre está en boca de todos, para bien y para mal. Fans, políticos, intelectuales, jerarcas religiosos, poetas, caricaturistas, fotógrafos. Aún más, quiere ser presidenta de la República. ¿La Evita Perón mexicana? Aprovecha la menor oportunidad para gritarlo una y otra vez. Y promete: no sería jamás como José López Portillo o Luis Echeverría, porque nos hundieron. De Miguel de la Madrid no puedo decir mucho, ni tampoco del que está ahorita Carlos Salinas de Gortari, porque les tocó demasiado difícil. 2 años después, en entrevista con Elena Poniatowska, Gloria refrenda su vocación política. A mí me gustaría poder ayudar, poder hacer algo. En las canciones puedo hablar un poquito de las broncas de los jóvenes, puedo cantar un ¿qué hago aquí?, pero quisiera ayudar directamente. Ya sé que es muy fácil andar como ahorita de habladora porque todavía no tengo el poder, pero pues sí me gustaría hacer cosas. Voten por mí de veras. 1999. Guadalupe Carrasco sonríe con facilidad, pero en su mirada reside una tristeza añeja. Es el residuo de sufrimiento que le quedó del año en que formó parte del equipo de trabajo de Gloria Trevi y Sergio Andrade entre 1995 y 1996. El suyo es uno de los testimonios que integran la denuncia de la cual se derivó la orden de aprehensión contra la pareja por corrupción de menores en perjuicio de la chihuahuense Karina Yapor Gómez. Guadalupe asegura que no les guarda rencor, solo quiere que se haga justicia. Parece sincera. Ella también se llegó a ilusionar con la posibilidad de que un día Gloria Trevi fuera presidenta de México. Iba en serio cuando lo decía, pero era Sergio el que le inculcaba la idea. A él fue al que se le ocurrió. Eso salió desde 1992 o algo así, pero cuando yo estuve con ellos oí que Sergio le decía: mira, cuando seas presidenta quiero que hagas esto y que hagas lo otro, puras ideas locas, y Gloria se lo creía. Y luego decía: ¿verdad, Sergio, que cuando sea presidenta vamos a hacer esto? Hablaban tan en serio que yo también lo empecé a creer, y hasta llegué a pensar que lo mejor a mí también me tocaba un puesto importante o lo que fuera. Claro que te lo llegas a creer. Ríe. Su mirada sigue triste. Desde que
Se distinguía como niño aplicado en la primaria. Sergio Andrade se acostumbró a oír cuán inteligente era. Él mismo está convencido de que lo es y disfruta como pocas cosas que se le reconozca inteligente. Pero así como se vanagloria de su propia inteligencia, se siente a la vez atraído e inseguro frente a la inteligencia ajena. Por eso busca de manera compulsiva demostrar su supremacía sobre los demás. En ese sentido, uno de sus retos favoritos es lograr que otros hagan lo que él quiere, por caprichoso o ridículo que sea, y lo hace de manera constante, a veces con fines prácticos o por el puro placer de hacerlo, simplemente para regodearse en su pretendida superioridad. Porque lo dice continuamente, la inteligencia no sirve de nada si no se le desafía. En todo momento Andrade trabaja en los desafíos que demuestren su propia inteligencia y pongan en entredicho la de los demás. Son juegos y acertijos que aplica lo mismo en el ámbito profesional que en la convivencia cotidiana con quienes lo rodean. Pueden ser elementales, sofisticados, ingeniosos, burdos, pero casi siempre impregnados de un elemento provocador. Eso, y no otra cosa, son los mensajes grabados al revés en algunas canciones de Gloria Trevi, los presuntos mensajes satánicos con un retorcimiento del amarillismo mercenario. Expresión de eso es también el videoclip de la canción El recuento de los años, producido por él y hecho público antes de que afloraran las entretelas de su relación con Gloria. Dicho video cuenta una historia que no tiene en absoluto que ver con el tema de la canción. En él se observa una familia, padre, madre e hija pequeña, ir de día de campo. Distraídos, los padres no se percatan de que su hija se interna en el bosque, la pierden. Ahí la menor es secuestrada por un hombre gordo y sucio, como ogro de cuento infantil, que la lleva a un jacal donde la obliga a servirle. La niña crece, personificada por Gloria Trevi, en medio de los maltratos de su secuestrador. Un día, según la historia visual que narra el videoclip, el hombre aparece inmóvil sobre el camastro que ocupa en el jacal. La mujer descubre que está muerto y llora desconsoladamente. El final es idílico. Se ve a ambos caminar tomados de la mano hacia el horizonte, de espaldas a la cámara. La bella y la bestia. A la luz de los acontecimientos posteriores, el video resulta pasmoso. Los periodistas solían ser involuntarios participantes de los juegos de Andrade. Por ejemplo, cuando después de mucho insistir lograban una cita para entrevistar a Gloria Trevi, podían pasar 2 horas o más después de la hora acordada sin que la cantante llegara a la cita. No era vulgar informalidad. A Sergio le gustaba observar las reacciones de los periodistas en ese tipo de situaciones. Se regodeaba. Mira a ese pendejo, a mí me hacen eso y ya me hubiera largado. Realmente le divertía. Cuando el periodista daba muestras de impaciencia o molestia, se disponía a retirarse. Aparecía Sergio Andrade, afable y carismático. Discúlpanos, es que hemos estado muy ocupados. Ya sabes cómo es esto. Qué bueno que viniste. ¿Qué te ofrezco? Ya viene Gloria, ¿eh? Andrade es un agudo observador de la conducta humana, lo que le permite prever con asombrosa exactitud el impacto que provocarán sus acciones o en su momento las de Gloria Trevi, y por supuesto utilizaba eso con fines publicitarios. Él mismo se encargaba de filtrar informaciones falsas sobre su pupila. Más allá de los beneficios concretos, le divertía enormemente el efecto en la opinión pública. Por lo menos con quienes le rodean, Andrade suele añadir a sus juegos un ingrediente de crueldad. Guadalupe Carrasco, quien durante un año formó parte del equipo de trabajo de Gloria Trevi, cuenta que cuando viajaban por carretera, por ejemplo, de México a Acapulco, Andrade planteaba problemas para que fueran resueltos por las chicas que viajaban con él. Si vamos a tantos kilómetros por hora, les decía, y falta tanto tiempo para llegar, ¿qué distancia nos falta por recorrer? Eran concursos que tenían como premio la comida de ese día. La primera en responder acertadamente se ganaba la sopa. Entonces Andrade planteaba otro problema. La que atinaba tenía derecho al plato fuerte, y la que seguía el postre. Necesariamente más de una se quedaba sin comer.
A principios de los 80, Sergio Andrade fue productor, arreglista y compositor de Cabecera de Cristal, una intérprete invidente que alcanzó notoriedad en un festival OTI defendiendo un tema de Andrade. Al paso del tiempo se hicieron compañeros sentimentales. Entrevistada hace unos días en el programa radiofónico La Crema y Nata, que se transmite por Radio 13, Cristal recordó que un día se durmió esperando a Andrade después de una intensa jornada de trabajo. Al despertar, sentí que algo frío me caminaba por mi piel, por mi cara. Nunca me hirió ni me cortó. Le llamaba la atención la cara que hacía yo cuando me pasaba el cuchillo. Yo no necesito mirar las cosas o tocarlas para saber qué son. Tienen una forma determinada y se sienten. Él jugaba mucho a competir y a ver qué tan inteligente podía ser yo. Me decía: yo no sé por qué la gente dice que tú eres inteligente. A mí me parece que no lo eres. Creo que simplemente eres una persona que lucha contra la corriente, pero no eres siquiera una mujer normal porque la ceguera te hace menos. Cuando me preguntó qué era lo que me estaba pasando por el cuerpo, lo primero que vino a mi mente fue la negación. Le dije: no, pues son las llaves de la casa. Como eres tonta, Cristal, me decía, es un cuchillo, ja 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 ja. Para ilustrar en qué medida Sergio Andrade aprecia la inteligencia independientemente de los fines, Guadalupe Carrasco recuerda que una de las películas favoritas de Andrade es Seven. La cinta cuenta la historia de un asesino serial que se solaza dando pistas falsas y acertijos a la policía. La persecución se convierte en un ajedrez en el que el criminal marca el paso. Vimos esa película en Acapulco. Él estaba feliz. Decía que la idea del escritor era muy buena. Le divertía ver cómo el asesino jugaba con la policía. Lo único que no le gustó fue el final. Gloria Trevi tiene 30 años. 16 de ellos los ha pasado con su representante y descubridor Sergio Andrade. Más de la mitad de su vida. Con él vivió su adolescencia. A su lado ha transcurrido su vida adulta. Él ha sido para ella padre, maestro y amante. Pigmalión. Esto es algo que se tiene que tomar en cuenta cuando se determine su responsabilidad legal en el proceso que le sigue a ambos por secuestro y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor Gómez, ex tecladista de la cantante norteña. Por lo menos esa es la opinión de Rubén Aviña, autor de La Gloria por el Infierno, el libro que cuenta la experiencia de Aline Hernández en el grupo de Gloria Trevi y que sacó a la luz la relación anómala que ésta sostiene con Andrade. Rubén Aviña, periodista y autor de otros libros sobre figuras del espectáculo, fue testigo de los inicios de Gloria Trevi en el mundo del espectáculo. En el libro ¿Cómo se hace una estrella?, Aviña recuerda que allá por 1982 se realizó un concurso para encontrar a la doble de Chispita. Chispita era una niña, personaje de una telenovela protagonizada por Lucerito, hoy Lucero Hogaza de Mijares. El concurso lo ganó una regiomontana de 14 años de edad, igualita a Chispita. Se llamaba Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Era, recuerda hoy Rubén Aviña, una persona totalmente diferente a la que conocimos después como Gloria Trevi. Yo me di cuenta que sí era una chavita muy creativa, tenía una chispa muy especial, aunque yo la veía débil de carácter, tenía muchas ganas de salir adelante y ser reconocida. Provenía de un matrimonio desintegrado con muchas broncas familiares, humillaciones y demás. Más tarde, a fines de 1984, Aviña recibió una propuesta para trabajar con Andrade en una agencia dedicada a crear estrellas y manejarlas. Aviña cuenta en Cómo se hace una estrella que estaba entusiasmado. Sergio Andrade era el compositor y productor discográfico de moda. Todos querían que les hiciera un disco. Uno de los primeros proyectos de la naciente agencia era lanzar un quinteto de adolescentes que se llamaban Boquitas Pintadas, del cual la niña Gloria de Los Ángeles era tecladista. Entonces estaba en su apogeo el movimiento de estrellitas juveniles que sobrevino tras la espectacular aparición del grupo Menudo. A ese movimiento contribuyó también el concurso Juguemos a Cantar, organizado por Raúl Velasco desde Siempre en Domingo y del cual había surgido la propia Lucerito. Los niños en masa querían ser estrellas.
También entonces aparecieron los grupos femeniles Flans y Pandora. En ese contexto surgió Boquitas Pintadas, que pasó sin pena ni gloria. Un día, en el tiempo en que Aviña era socio de Andrade, alguien tocó a la puerta de su oficina. Abrí y me encontré con una carita sonriente, una muchachita de cabello largo, trapos fosforescentes que estaban de moda y un pequeño organito o sintetizador que cargaba. Ella le pidió permiso de practicar ahí sus lecciones. Aquella muchachita, escribió Rubén Aviña, años antes de que se hiciera pública la vida que la Trevi llevaba al lado de Andrade, acababa de cumplir los 16 años, despistada, ocurrente, creativa, la que a cada rato me buscaba en mi oficina, dizque para ponerse a practicar sus lecciones, aunque más bien se ponía a leer mis revistas o a dibujar monitas que luego me enseñaba. Una muchacha con imaginación que de pronto me hacía caso y se ponía a estudiar sus lecciones o a practicar con su organito, mientras yo tecleaba con mi máquina de escribir sobre la alfombra. Cada tanto la adolescente interrumpía sus lecciones para platicar con Aviña, que si sus papás estaban divorciados, que si su mamá se había casado otra vez, que si la había amenazado con regresarla a Monterrey si no se portaba bien y le echaba ganas al proyecto Boquitas Pintadas, un proyecto que le hacía mucha ilusión. ¿Te imaginas?, le decía Rubén Aviña, cuando grabemos el disco y salgamos en la tele, ha de ser padrísimo todo eso. ¿Gloria Trevi es víctima o cómplice de Andrade? Presenciar el surgimiento y desarrollo artístico de Gloria Trevi y descubrir después el tipo de vida que lleva al lado de Sergio Andrade le permite a Rubén Aviña decir hoy, es otra víctima, estoy totalmente seguro. La gente la ha atacado, pero siento que nos hemos quedado en el chisme y nadie se ha puesto a investigar qué es lo que hay detrás. Y detrás de todo esto está Sergio Andrade. Yo siempre he sostenido que la Gloria Trevi que conocimos es un personaje inventado por Sergio Andrade. Él siempre ha estado moviendo los hilos. ¿Cuál es el dominio que Sergio ejerce sobre las chicas que están con él? ¿Cómo las ha ido involucrando en todo lo que hace? De repente veo que es como la mafia, que ya no te puedes salir porque ya estás muy metido. Pero hay que ver hasta qué punto las tiene anuladas, totalmente controladas, como robots, obedeciendo siempre todo lo que él dice. Después de publicar La Gloria por el Infierno y destapar la cloaca, Rubén Aviña toma distancia y deja de seguir el caso. ¿Por qué? Porque fue traumático descubrir a un Sergio y a una Gloria que no conocía. Fui amigo de Sergio, pero nunca hubo una relación muy estrecha. Conmigo se portó bien, muy correcto, siempre me trató con mucho respeto. Me prestaba una casa que tenía en Cuernavaca, a donde yo iba con mi familia, pero nada más. Por Gloria sí llegué a sentir cariño y me dolió que alguien, por quien había tenido afecto, estuviera en esta situación. Descubrí que Gloria Trevi había pasado por lo mismo, por lo que pasó a Lynn, pero Lynn salió y Gloria sigue ahí, con la vida destruida, y creo que si saliera ya no sabría cómo encauzarla, cómo rehacerla. ¿Es Gloria Trevi un invento de Sergio Andrade? Responder sí o no resulta demasiado simple para explicar un fenómeno de tales características y dimensiones. Cierto, cuando Andrade y la Trevi se encuentran, él ya era un viejo lobo que había recorrido de ida y vuelta los laberintos y atajos de la industria discográfica. Conocía los códigos y tenía la intuición para descubrir y promover nuevos valores, potenciales ídolos. Como productor y compositor había tenido éxitos notables a nivel comercial. Ahí estaban para constatarlo César Costa, Yuri, Cristal, Gaby, Lucerito. Hasta Verónica Castro había estado en tratos con Andrade para que le hiciera un disco. Sin embargo, Andrade no estaba satisfecho. Los intérpretes con quienes había trabajado no proyectaban todo lo que él quería decir. Fue por eso que en 1985 decidió lanzarse a sí mismo como cantante. Le dijo en esos días a la reportera Isabel Igual, de TV Novelas: estoy en una época de franca sinceridad, quiero decir la verdad de todo porque ahora estoy haciendo lo que me gusta. Ya no quiero hacer concesiones aunque las necesite. ¿Y por qué me decidí a cantar? Porque me gusta mucho hacerlo, en el sentido más amplio del término. Cantar como una forma de expresión, darle un giro distinto a lo que he hecho con mis intérpretes.
El periodista Rubén Aviña, entonces socio de Andrade, colaboró con el diseño de imagen del productor. Me puso a hacer encuestas entre el público para ver qué opinión tenían de él. Me pidió que hiciéramos un cuestionario. ¿Conoces al señor Sergio Andrade? ¿Qué opina de él? ¿Qué canciones recuerda de él? ¿Compraré un disco de él? A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así. Para mí fue muy sorprendente que la imagen que la gente tenía de él era la de un degenerado sexual que le pegaba a las mujeres. Cuando yo le llevaba los resultados de la encuesta, en lugar de preocuparse, le daba risa, le entusiasmaba, lo enloquecía. El éxito esperado por Andrade no llegó. El público que había favorecido sus canciones en voces de otros cantantes no le brindó su apoyo a él. Recuerdo, dice Rubén Aviña, que grabó un tema que se llamaba Divina y hasta salió en Siempre en Domingo y lo cantó, pero no pasó nada. Lo criticaron en los periódicos, le tiraron mala onda cuando salió en Siempre en Domingo. Eso lo frustró y regresó a la parte invisible del negocio. De hecho, la mayoría de la gente que está en las disqueras, como productores artísticos, directores, managers, etc., alguna vez quisieron ser cantantes o estar en un grupo. Lo intentaron, no les funcionó y se pasaron al otro lado. Sergio Andrade es obsesivo y orgulloso, pero también sabe ser paciente si las circunstancias lo exigen. Después de digerir su fracaso como cantante, siguió buscando el triunfo que la vida le debía y llegó de la mano de una de las muchachitas que habían formado parte del grupo Boquitas Pintadas, otro de los proyectos malogrados de Andrade, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. A esas alturas ya es muy difícil distinguir cuánto hay de verdad y cuánto de mito en la biografía de la cantante regiomontana. Según la versión más difundida, tras la desintegración de Boquitas Pintadas, Gloria Trevi establece una relación sentimental con un hombre 16 años mayor que ella, pero del cual nunca dio el nombre. Ese fue, dijo la Trevi una y otra vez, el amor de su vida. En opinión de algunos, se trataba simplemente de un invento de Sergio Andrade para hacer más atractiva la imagen de su nueva prospecta. Algunos más sostenían que ese amante misterioso no era otro que el propio Andrade. Como sea, según la versión de Marras, Andrade y Gloria dejan de verse durante 3 años. Ella vive y concluye su relación amorosa. Coincidentemente, él se retira 2 años para descansar. Así llega 1989. Gloria Trevi retoma su decisión de hacer carrera como cantante. En el capítulo que le dedica en su libro Los Rituales del Caos, Carlos Monsiváis escribe: ¿cómo le hizo? ¿Cómo la hizo? El ascenso de la Trevi es una de las nuevas fábulas urbanas. A mediados del primer acto, Gloria, triste pero animosa, se niega a devolverse a Monterrey, de donde vino a triunfar hace muy poco tiempo. Para ello hace uso de su insólita capacidad de supervivencia. La leyenda se amolda a las dotes de cada reportero. Gloria, sucesiva o simultáneamente sola en la gran ciudad, se ve obligada a pedir limosna, a vender chicles, a cantar en el metro, a dar clases de aeróbics hasta 12 horas seguidas, a vivir de milagro, a rechazar a lobos ansiosos de Caperucita que le ofrecen lo que sea. Algunas veces Gloria dijo que una inesperada herencia le permitió producir su primer disco. En otras, que el dinero para la producción lo reunió en sus andanzas callejeras. Y en otras más fue que gracias a la solidaridad familiar, Gloria obtuvo los recursos para su disco. El caso es que ya con el dinero en la mano, vuelve a buscar a Sergio Andrade para que se haga cargo de la producción. A pesar de la inicial indiferencia y escepticismo del productor, Gloria Trevi logra no solo convencerlo, sino entusiasmarlo. Andrade vio que ahí, ante sus ojos, estaba el instrumento ideal para volcar su creatividad sin reservas. En su libro Cómo se hace una estrella, Rubén Aviña apuntó: pero Gloria Trevi jamás hubiera sido Gloria Trevi si detrás de ella no estuviera Sergio Andrade, no solamente como productor o representante, sino como cerebro, maquinando, creando cosas. Ya me imagino al señor pensando en la ropa de Gloria, en las medias rotas y llenas de agujeros, los vestiditos multicolores, y no solo eso, sino qué pasaría si te acuestas en el suelo y te revuelcas.
Y como no había nadie como Gloria Trevi en el panorama, el concepto se fue enriqueciendo con más y más elementos, con Sergio siempre detrás de ella diciéndole hasta cómo tenía que hablar, cómo moverse, qué declarar en las entrevistas, cómo comportarse. Pero tampoco Sergio Andrade hubiera logrado lo que logró con otra que no fuera Gloria Treviño, dócil, inteligente, ambiciosa, carismática, locuaz. Si Gloria convenció a tantos con sus canciones y sus declaraciones, es porque se había identificado plenamente con el discurso de su maestro y descubridor, un hijo, como lo describe la fotógrafa Maritza López, de los 60. Entonces fue un encuentro afortunado para ambos, por lo menos hasta ese momento. En el cuadernillo del primer disco de Gloria Trevi, que hago aquí, Sergio Andrade escribió: es raro encontrar en el medio artístico una persona que reúna tanta imaginación, creatividad, talento y energía. Por 2 años dejé de producir discos, tratando de descansar de aquellos años tan ocupados en los que, gracias a Dios, mis canciones y producciones llegaron a los primeros sitios de popularidad. Aproveché esos 2 años para estudiar, descansar y buscar nuevas ideas para mi música. Cuando Gloria apareció de nuevo en mi vida con 15 canciones extraordinarias, decidí que era tiempo de volver y que valía la pena meterse de nuevo en los estudios de grabación para trabajar este tipo de música nueva y fresca junto a una persona tan impresionantemente talentosa como Gloria Treviño. Gloria Treviño, por su parte, escribió: gracias, Sergio. Gloria Trevi surgió como muchas, una más en la marabunta de niños artistas que invadió la escena farandulera desde principios de los 80. Menudo, Chamos, Pedrito Fernández, Lucerito, Timbiriche, Flans, Microchips y otros de fugaz trayectoria. Hasta la foto en la portada de su primer disco, que hago aquí, es de lo más convencional. Ella vestida con recato, el cabello recogido y entonando una mirada soñadora, fresa. ¿Quién lo diría? Nada que ver con la imagen estrambótica que después la identificó. Su primer sencillo no prometía gran cosa, una versión pegajosa del Último Beso, balada que popularizó un cantante llamado Polo en los años 60. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar, etc. Pero enseguida lanzó Doctor Psiquiatra, un tema insólito en el monótono y timorato panorama de la canción surgida de la gran industria discográfica mexicana. Fue su primer éxito y el primero de los himnos anticonformistas. La descripción es de Carlos Monsiváis, con los cuales ella quería dar una versión extrema dentro de lo posible de la rebeldía juvenil o lo que haga sus veces. Ahí arrancó y durante 5 años, de 1990 a 1995, no hubo quien le compitiera. En cada disco refrendaba, proyectaba ese espíritu lúdico e irreverente, pero no era solo la estrellita que se limitaba a cantar y bailar descoyunturadamente. También tenía opiniones propias sobre asuntos de orden social, político. Eso fue lo que le granjeó el interés y la simpatía de un público más allá de los fans convencionales. En ese sentido fue definitiva su protesta pública por el secuestro en Guadalajara del doctor Humberto Álvarez Machain por parte de agentes de la DEA, siglas en inglés. Lo señalaban como cómplice en el asesinato del agente Enrique Camarena. Vía fax, Gloria hizo llegar su protesta a los medios. La sorpresa fue mayúscula y no era para menos. Salvo contadas y honrosas excepciones, los miembros del gremio farandulero evadían hablar sobre cualquier cosa que saliera de su ámbito de trabajo o que fuera a contracorriente de las opiniones dominantes. Era difícil imaginarse, por ejemplo, a Thalía defendiendo el uso del condón y las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o a Luis Miguel postulándose para presidente de la República. En cambio, Gloria Trevi se erigía en líder de opinión para cuestionar al gobierno de Estados Unidos. Ahora sabemos que el gran ideólogo atrás de Trevi era Andrade, pero entonces el impacto publicitario de la declaración fue espectacular.
Muchos que no le habían prestado mayor atención volvieron los ojos hacia ella. Escritores y poetas empezaron a publicar textos inspirados en ella. Dio lugar a decenas de ensayos y artículos. En fin, trascendió su ámbito de origen y se convirtió en una referencia cultural. De sorpresa en sorpresa, con acciones perfectamente calculadas en las oficinas de Sergio Andrade, Gloria Trevi se trepó a los cuernos de la luna. A los discos se sumaron las películas Pelos Sueltos, Zapatos Viejos, La Papa Sin Catsup, las 3 dirigidas por Andrade, Churros, memorables, donde Gloria es una heroína chusca enfrascada en aventuras delirantes. Eran cintas para fans incondicionales, y quienes no se interesaban en sus discos ni en sus películas fueron seducidos por los Trevi calendarios, fetiches de papel en los que la regiomontana ofrecía el anzuelo de su cuerpo para beneplácito de erotomanos y escándalo de los jerarcas de la Iglesia Católica y los grupos conservadores. No faltaron las amenazas de excomunión. No era el calendario común que cualquier mecánico cuelga en los muros de su taller. No, ahí confluía el guiño erótico con el mensaje político. Se manifestaba otra vez la creatividad y el talante provocador de Sergio Andrade, ahora en colaboración con la fotógrafa Maritza López. Lo de los calendarios arrancó de una manera casi accidental. Patricia Mendoza, quien diseñaba una revista sobre Gloria Trevi, por encargo de Sergio, le presentó a un amigo que hizo mucho dinero editando calendarios en Miami. Fue entonces que a Sergio se le ocurrió la idea de hacerlos. Yo lo conocía desde los años 80, habíamos trabajado juntos en algunos proyectos, nos caíamos bien desde el principio, estábamos igual de locos. A mí me gustaba trabajar con él porque nadie se atrevía a hacer lo que él hacía. Y él me dejaba hacer lo que yo quisiera. Cuando me llamó para trabajar con Gloria, no me dijo que iba a hacer un calendario, solo me indicó que hiciera una sesión en trajes de baños, ropita muy juguetona, pero en el último momento me pidió que le metiera producción. Yo tenía una bodega llena de cosas de las que echamos mano, fue la locura. En esas sesiones, por ejemplo, yo le rasgué las medias y agregaba cosas. Todavía no tenía ella esa imagen enloquecida, pero como el primer disco traía la canción de Doctor Psiquiatra, empezó a surgir la idea de hacerla muy enloquecida. Vestuarios raros, zapatos medio abiertos, una onda entre sexy, cachonda y enloquecida. Jamás imaginamos que pudiera ocurrir lo que ocurrió con el primer calendario y con los que siguieron después. Se seguía construyendo el mito, no había nada así en el medio. Todas las demás niñas eran muy tranquilas, era esa cuestión que Televisa imponía. Todas tenían que ser güeritas, bien portadas, vírgenes, peinadas y con su cirugía plástica. Y Gloria irrumpe haciendo rock, haciendo declaraciones, cosas inesperadas, además de que estaba guapísima la escuincla. Creo que el éxito del concepto Gloria Trevi se debió a que no había nada igual, ya que ella se dirigía lo mismo a niños que a señores y chavitas, sin que nadie se sintiera ofendido por lo que hacía. Quizá la única que más tarde se le acercó un poco fue Alejandra Guzmán. Maritza López trabajó en los Trevi calendarios de 1992, 1993, 1994 y 1995. Después se alejó del proyecto. Entonces la fotógrafa declaró: no me interesó la propuesta para el calendario 1996 y decidí abstenerme de seguir colaborando. El calendario dejó ya de ser el documento positivo, valiente, audaz, que había marcado el fenómeno desde la aparición del primero. Creo que ya no hay proyecto. En 1996 empezó el descenso. Misteriosas y prolongadas ausencias, el anuncio de su retiro de los escenarios a causa de una presunta enfermedad de Sergio Andrade, la firma e incumplimiento de un contrato con Televisión Azteca, la firma de exclusividad con Televisa y el fracaso del programa XETU Remix. Ese año aparece la primera denuncia pública del tipo de relación que la Trevi sostiene con Andrade. Fue publicada el 22 de abril de 1996 en la revista Quehacer Político, con aviso en la portada y firmado por Luis Molina, hoy fallecido.
En el encabezado del reportaje se leía: La Trevi, víctima de Sergio Andrade. El texto empezaba así: encarcelada en su propia vida íntima, Gloria Trevi se encuentra en un laberinto sin salida y a un paso que puede provocar que la estrella juvenil se apague totalmente por la influencia negativa que despertó en su ser Sergio Andrade Sánchez, su representante y productor. A lo largo de 6 páginas, Molina da pormenores de los maltratos y humillaciones que Andrade le inflige a su pupila y a las chicas que la rodean. Dado el perfil sensacionalista de la revista, la denuncia parecía uno más de los chismes que se tejían en torno a la cantante. No causó mayor impacto, pero el tiempo dio la razón a Molina. En abril de 1998, Rubén Aviña publicó el libro La Gloria por el Infierno, en el que Alina Hernández, ex corista de Trevi y ex esposa de Sergio Andrade, confirmaba lo que 2 años antes había denunciado Luis Molina. La cloaca se destapaba y empezó la historia que hoy es drama y escándalo. Desde la cúspide de su éxito, el derrumbe de Gloria Trevi ha sido estrepitoso. Cola de león sujeta a los caprichos, miedos, inseguridades y desatinos de Sergio Andrade, Gloria está muy lejos de la admiración casi unánime que alguna vez tuvo. Solo unos cuantos fans por aquí y por allá conservan la esperanza de verla otra vez. Ya no existe Gloria Trevi, no existe más aquel torbellino que despabiló el ambiente del pop mexicano. Se ha diluido la imagen de la chica irreverente, franca e ingeniosa que quería ser presidenta de la República, que se codeaba con políticos e intelectuales, que promovía el uso del condón, hablaba sin rodeos sobre los placeres, cuestionaba el conservadurismo de la sociedad mexicana y protestaba contra los abusos de la política exterior estadounidense. Ya no existe la mujer inteligente que profesaba y ejercía públicamente su libertad. Ahora solo queda Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, sobre quien prende una orden de aprehensión por corrupción de menores. Solo queda una sombra dócil y pusilánime que soporta golpes y humillaciones del genio. Así llama a Andrade, que la apoyó al principio de su carrera cuando nadie creía en mí. Queda Sergio Gustavo Andrade Sánchez, el hacedor de estrellas que lanzó a Gloria alturas inimaginables y después la arrastró en su caída. El así llamado Rey Midas de la industria disquera mexicana, hoy empeñado en demoler su obra maestra, el megalómano, compositor y productor que primero hace triunfar a sus intérpretes para luego agonizar de envidia porque los aplausos no son para él. Y quedan relacionadas con el caso 3 personas detenidas: Delia González, presunta ex víctima de Andrade, y su esposo Felipe Silva, procesados por extorsión contra Bernardo Gómez, un alto ejecutivo de Televisa. Se les acusa de haber llamado a Gómez haciéndose pasar por Sergio Andrade, de haber grabado la conversación y de haber intentado venderla. Ellos se dicen inocentes. Las audiencias para presentación de pruebas de acusados y querellantes se efectuarán los días 16 y 17 de enero. La tercera detenida es Marlene Calderón, una chica sinaloense reclutada, inefable paradoja. Por Alina Hernández se le acusa de complicidad con Sergio Andrade y Gloria Trevi en el delito de corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor Gómez. También espera sentencia. Solo falta la aprehensión de Gloria, Sergio y otras 2 de sus asistentes. Quizás entonces la madeja se pueda empezar a desenredar. El 4 de noviembre, el juez sexto de lo penal en Chihuahua, Juan Rodríguez Zubiate, giró órdenes de aprehensión contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y 2 de sus asistentes por corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor Gómez. Desde ese momento, la cantante y su descubridor son de hecho prófugos de la justicia. Un ayudante de la pareja llamó ese día a este periódico para decir que la noticia había sorprendido a Trevi en una provincia de El Salvador, en Centroamérica. Aseguró desconocer el paradero de Andrade. La semana pasada, la misma Karina Yapor se comunicó con sus padres para pedirles que se desistieran de la acción legal contra sus mentores, quienes permanecen ocultos y en silencio.
Es el nuevo capítulo de una historia compleja en sí misma y aderezada por el sensacionalismo que ha puesto al descubierto los sótanos del espectáculo en México. A partir de hoy, la jornada publicará en entregas semanales una recapitulación del caso Gloria Trevi y Sergio Andrade, develado inicialmente en estas páginas en febrero de 1998. Catemaco, Veracruz, 18 de noviembre. La cantante Gloria Trevi y su representante artístico Sergio Andrade acudieron a esta región para buscar al brujo mayor Tito Gexpal Seba para alejar la racha de mala suerte y salir bien librados del problema judicial que los mantiene prófugos de la justicia. El reconocido chamán de los Tuxtlas, que dice representar a las 16 generaciones de brujos de Catemaco y que se caracteriza por utilizar tanto la magia blanca como la negra, la cual Andrade practica, asegura que Gloria Trevi y su representante permanecen en la Ciudad de México, según revelaron sus estudios del oráculo, pese a que los efectivos policíacos los buscan en toda la República y otros países latinoamericanos. Relató que ambos llegaron hace un mes a esta ciudad, viajaron vía terrestre para consultar a los brujos del Cerro del Mono Blanco y descifrar el futuro que les espera, luego de que las autoridades judiciales de Chihuahua les dictaron orden de aprehensión. Reacio en un inicio a detallar la consulta esotérica, el brujo habló luego de que una información salida de un cable hablaba sobre la visita que la pareja hizo a estas tierras y que el brujo recibiera una llamada de Andrade amenazándolo, lo cual es peligroso ya que él va armado. Según el hechicero de aproximadamente 60 años, que luce anillos y medallas, famoso por haber rameado a personalidades del mundo artístico nacional y políticos de renombre, la intérprete de Zapatos Viejos se encuentra enferma del espíritu y arrepentida de sus actos. Rodeado de imágenes de santos y veladoras, el curandero, con 30 años de practicar la hechicería, asegura: ellos están en la capital y escondidos. Querétaro, 25 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua hizo un llamado oficial a todas las embajadas acreditadas en México para intensificar la búsqueda de la menor Karina Yapor, así como la detención de Gloria Trevi y Sergio Andrade. La PGR, luego de enviar a más de 170 países la llamada ficha roja sobre Gloria Trevi y Sergio Andrade, ha centrado las investigaciones en algunos países no especificados por el procurador Jorge Madrazo Cuellar, donde se realizan, dijo, investigaciones más minuciosas. Arturo González Gascón, Procurador General de Justicia de Chihuahua, agregó que de acuerdo con las investigaciones, aparentemente la última comunicación que tuvo Karina Yapor con sus familiares en Chihuahua procedió de Brasil, país con el que México no tiene tratado de extradición. Además, el funcionario estatal reconoció que las averiguaciones iniciadas por la dependencia a su cargo se mantienen vigentes y que con la ayuda de la PGR y la Interpol México será posible ubicar muy pronto el paradero de la joven y de sus presuntos plagiarios. Finalmente hizo un llamado público para que tanto Gloria Trevi como Sergio Andrade regresen ya a la joven a la casa familiar y enfrenten los cargos que en su contra han sido interpuestos en la dependencia a mi cargo. Por su parte, el Procurador General Jorge Madrazo Cuellar recalcó que en apoyo a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua se han incrementado las investigaciones de manera más detallada en ciertos países y no descartó la posibilidad de que entre ellos se encuentre precisamente Brasil. San Salvador. La Policía Internacional Interpol informó ayer que existe la sospecha de que la cantante mexicana Gloria Trevi, acusada de corrupción de menores, se encuentre en El Salvador. Así lo dio a conocer el jefe de investigaciones de la oficina de la Interpol en ese país, Luis Enrique Ramírez, a una cadena internacional de televisión. Tenemos los indicios, aunque no son pruebas contundentes o informaciones que hayamos verificado todavía, de que la cantante se encuentre en este país centroamericano. Explicó que siguen probables rastros en una zona arqueológica del lago de Ilopango en la periferia
este de San Salvador. Aunque no existen datos de su ingreso al país centroamericano por medio de las fronteras terrestres o terminales aéreas, la Trevi y su representante pudieron entrar por un punto ciego de la frontera, suponen los investigadores. Los rumores de la presencia de la cantante y el representante crecieron en la región centroamericana y se dijo que habría estado en Guatemala, Honduras o Nicaragua. Por otra parte, miembros de la Interpol visitaron el miércoles sitios turísticos de Panamá en busca de Gloria Trevi y Sergio Andrade, según informó el diario matutino El Siglo. No solamente buscamos a Gloria Trevi en Panamá, hemos montado un operativo desde Venezuela, Argentina y todos los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, principalmente en la República Dominicana y Puerto Rico, recalcó un agente de la Interpol, según la publicación panameña, que no da nombre del agente ni mayores detalles de cómo obtuvo la información. Regresa Karina a su hogar, Marlene ingresa al reclusorio. Chihuahua, 17 de diciembre de 1999. Mientras la joven Karina Yapor regresó a su hogar en esta capital, su amiga y acompañante Marlene Leticia Calderón Duret quedó recluida en el Centro de Readaptación Social, acusada de violación agravada y rapto en perjuicio de la primera. Este último delito se derivó de una nueva orden de aprehensión girada por el juez Héctor Talamentaez A.B. del Juzgado Cuarto Penal en contra de Sergio Andrade, Gloria de los Ángeles Treviño, Katia de la Cuesta, Gabriela Holguín, María Raquenel Portillo y la propia Marlene Calderón. La sorpresiva detención de Marlene, ocurrida la noche del jueves en la Ciudad de México, fue producto de una orden obsequiada por el Juzgado Cuarto Penal, misma que se mantuvo en absoluto secreto hasta ayer. Karina Yapor llegó a la ciudad de Chihuahua casi a las 13 horas junto con sus padres, su abogado y agentes del Ministerio Público, mismos que abordaron de inmediato una camioneta Suburban que perdió a reporteros y fotógrafos que intentaron obtener una entrevista. En su lugar habló el representante legal de la familia Yapor Gómez, Héctor Hugo Perea, quien reiteró que no van a retirar los cargos en contra de Sergio Andrade y Gloria Trevi, y confirmó que sobre la cantante regiomontana y su representante artístico pesa una nueva orden de aprehensión por los delitos de violación y rapto de menores, sumados al de corrupción de menores que ya existían desde noviembre pasado. El abogado dijo que ninguna de las personas que entrevistó a Karina ni la propia justicia chihuahuense creyeron la versión de la menor, pues en ningún momento aclara cómo llegó a México y el lugar donde se encontraba. Pese a la petición de la joven para que su familia retire la denuncia en contra de Gloria Trevi y Andrade, no se hará porque es un delito que se persigue de oficio, precisó Pérez Arbaño. En su comparecencia en el juzgado cuarto, Llorosa, menudita, 21 años de edad, Marlene se negó a declarar y solo respondió que gana $400 mensuales por posar. Se negó a comprobarlo. Con voz apenas audible, la joven proporcionó sus datos personales. Dijo llamarse Marlene Leticia Calderón Duret, ser hija de Víctor Manuel Calderón Flores y Laura Leticia Deret Robles, originaria de Los Mochis, Sinaloa. Poco antes, frente a su madre, Marlene escuchó los testimonios que le inculpan como copartícipe de los delitos de violación y rapto de menores descritos en el contenido de la orden de aprehensión que pesa en su contra, donde se detallan las declaraciones de Aline Hernández, Delia González, Tamara Zúñiga y Guadalupe Carrasco sobre las condiciones en que funciona el clan comandado por Sergio Andrade y la forma en que se utiliza a las jovencitas bajo su dominio. Según el testimonio de Tamara Zúñiga, ella conoció a Karina Yapor Gómez, ya que ella permaneció en el grupo de Andrade desde noviembre de 1995 a diciembre de 1996, y en ese periodo presenció al menos en una ocasión que la menor llevó a cabo la cópula con el consignado junto con otras menores. Del contenido de la orden de aprehensión leída ayer a la indiciada Marlene Calderón, se desprende que el juzgador cuenta con información que ya fue valorada respecto de la serie de delitos de los que se acusa al clan de Andrade y que era él la única persona con la que sucedía
la cópula, ya que esa era la finalidad perseguida entre los integrantes del grupo referido mediante la falsa promesa de impulsarlos en el medio artístico. Entre los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público destaca el embarazo de Karina Yapor cuando contaba con 14 años y el alumbramiento del niño Ariel Francisco Yapor Gómez ocurrido en 1997 en Madrid, España. Ese hecho por sí solo es motivo de persecución del delito de violación. Con agudeza, el documento describe el modus operandi del clan y las prácticas SEC a las que eran sometidas las jovencitas. Aparece aprobado que el mencionado Sergio Andrade Sánchez reunió inicial y paulatinamente un grupo de personas con el objetivo de integrarse al medio artístico, luego de que se suscitaron una serie de acontecimientos que consisten en la aceptación voluntaria en algunos casos y en otros el rechazo para sostener relaciones con el señalado. Las testigos de cargo coincidieron en relatar cómo Karina Yapor y otras menores permanecen en viviendas estrictamente vigiladas por las consignadas. San Salvador, 23 de diciembre de 1999. La prófuga cantante mexicana Gloria Trevi, acusada de perversión de menores, habría logrado evadir a la Interpol en El Salvador gracias a la complicidad de sus amigos, afirmó hoy un diario local. El diario de hoy, que citó fuentes policiales y identificar, anotó que el intérprete de Ángel de la Guarda y Pelo Suelto logró evadir el seguimiento, allanamiento y hasta cercos de los agentes del orden por la presunta ayuda de personas del medio artístico. El operativo de la Interpol abarcó una inspección a una residencia en el populoso barrio de Mexicanos, en el norte de esta capital, controles en las diferentes fronteras terrestres y aéreas, así como un dispositivo en el capitalino Aeropuerto Internacional. Señaló el diario que tras llegar a Guatemala en un vuelo comercial, la cantante habría ingresado a El Salvador vía terrestre utilizando un pase de libre tránsito centroamericano conocido como CA4. Trevi pudo haber permanecido entre los departamentos orientales de la Unión y Morazán y en 3 sitios ubicados en esta capital, lugares que fueron revisados por las autoridades pero sin resultados positivos, apuntó. Gloria Trevi y su ex-manager, el también mexicano Sergio Andrade, son prófugos de la justicia del estado mexicano de Chihuahua y tienen orden de captura girada también a los países de la zona por los cargos de secuestro y perversión de menores. El jefe de la Interpol de El Salvador, Mauricio Orellana, comentó al periódico, sin embargo, que todas las pesquisas efectuadas para dar con el paradero de la artista en territorio salvadoreño resultaron infructuosas. Orellana agregó que por la Vox Populi se nos informó que ella permaneció en el municipio de Anamoros, departamento de la Unión, cercano a la frontera de Honduras, en el lago de Apulo, afueras de la capital o en un hotel capitalino. Indicó que los comentarios, rumores, noticias o informes extraoficiales sobre el paradero de la Trevi fueron tomados en cuenta e investigados para procesar la información y no quedarse con vacíos. Nosotros como policía realmente no tenemos un concepto claro que ella haya entrado por alguna frontera y permaneciera en algunos sitios, manifestó. El jefe policial confirmó que la Interpol recibió desde octubre pasado una orden de arresto provisional y aunque se ha mantenido la expectativa y se realizaron algunos movimientos, las acciones no prosperaron.